Hay un dicho en el mundo que dice: el que oye consejo llega a viejo. Mire cuánta verdad hay en ese dicho, aún para nosotros los creyentes. Una característica del cristiano es que atiende el consejo de la palabra de Dios. El impío es sabio en su propia opinión. Muchas veces el inconverso va a ser autosuficiente, cree que se las puede todas y que no necesita consejo. Pero a los creyentes el Señor nos ha ido enseñando esa dependencia del consejo de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos el consejo de Cristo. Necesitamos todos los días sentarnos a los pies del Maestro. Usted y yo necesitamos a Jesús. ¿Lo puede decir conmigo? Yo necesito a Jesús. Yo necesito el consejo de Cristo. Bueno, estamos cubriendo los proverbios. Hoy vamos con el capítulo 12. Pero sería un error agarrar proverbios solo como una colección de consejos. Consejos sabios que usted tiene que poner en práctica en su propia sabiduría y en su propia fuerza. Si no vemos a Jesús en proverbios, nos estamos perdiendo el tesoro principal. Mire cómo aparece Cristo en proverbios. Por ejemplo, dice el versículo 2: el bueno alcanzará el favor de Jehová. Cierta ocasión le dijeron a Jesús: maestro bueno, aquel joven rico, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente Dios. Jesús estaba diciendo que solo Él era bueno, que solo Él alcanzaba el favor de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno y Él alcanzó el favor del Padre? Y ahora nos da a nosotros su favor inmerecido. Usted y yo tenemos el favor y la gracia del único bueno, Jesucristo. Mire, también aparece en el 5: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Jesucristo nunca pecó, ni aun con su pensamiento. Él siempre honró al Señor. Usted y yo, los seres humanos, somos imperfectos. Si no pecamos de obra, pecamos de omisión o pecamos de pensamiento. Muchas personas dicen: yo nunca he cometido adulterio. Pero habría que ver los pensamientos impuros con los que el ser humano lucha. Muchos pueden decir: yo no he matado a nadie. Pero en nuestra mente luchamos con la amargura, con la ira. Quizás hasta hemos deseado hacerle daño a alguien por lo enojados que estábamos. Pero los pensamientos del justo es rectitud. Miren, no solo aparece Jesús. En Proverbios 12 aparece la iglesia también. Por favor, miren el 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Dice la palabra de Dios: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la casa de los justos. La casa de los justos es la iglesia de Cristo, es el verdadero templo que Él fundó sobre la roca que es Cristo mismo, y Él está edificando su iglesia. Y dice el 7: la casa de los justos permanecerá firme. Mire, por más persecución, por más ataques, por más difamación, por más injusticia que haya contra las iglesias cristianas, el Señor promete que la va a sostener hasta el final. Vamos a reinar para siempre con Él. También en el 12 aparece la iglesia de Cristo. Mire, dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Por la gracia de Dios, usted y yo somos raíz del justo. Somos su descendencia y estamos dando fruto. Él es la vid, nosotros somos las ramas y estamos dando fruto. Somos esos justos que glorifican al Padre y llevan mucho fruto. Veamos dos versículos más donde aparece Jesús. Por ejemplo, en el 13 dice: el impío es enredado en la prevaricación de su labio, mas el justo saldrá de la tribulación. Por más que traicionaron al Señor, lo negó Pedro, lo traicionó Judas, lo acusaron injustamente las autoridades, todo el mundo conspiró contra él, hasta que lo llevaron a la cruz y después a la tumba, pero él salió de esa tribulación. Dice: el justo saldrá de la tribulación. Así déjame profetizarte este día en el nombre de Jesús. Yo no sé qué prueba estás pasando o qué injusticia, pero el mismo poder que levantó a Cristo te va a sacar de la tribulación, porque tú tienes la justicia de Cristo en tu vida. Tú y yo somos justos por la fe. El Señor te va a sacar de esa tribulación. El que oye consejo llega a viejo. Pero veamos a Jesús en el versículo 17. El que habla verdad declara justicia. Jesús no solo habló verdad, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire, las palabras de Jesús eran sanadoras y lo siguen siendo, son palabras de vida. Dice el 18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así son las palabras de Cristo que nos sanan. Veamos cómo los justos oyen consejo. Versículo 1: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Y tú amas la instrucción
o aborreces la reprensión? Porque el creyente ama la palabra de Dios, la atesora, recibe el consejo del Espíritu Santo, está atento a las prédicas, a los videos diarios, a los mensajes, está atento a la guía del Espíritu a través de la palabra, ama la instrucción y no aborrece la reprensión. Mire por favor el 15, dice: el camino del necio, este es el inconverso, es derecho en su opinión, mas el que obedece consejo es sabio. El mensaje está claro: el creyente oye el consejo de la palabra de Dios, por eso el Señor lo instruye y lo guía por sendas de justicia. Así decía el salmista: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿En qué cosas nos instruye o nos guía el Señor? Bueno, por ejemplo, a la mujer la guía en su matrimonio. Dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Miren, mujeres que ven este video, el Señor las hace virtuosas por medio del Espíritu Santo. Él es tu verdadera belleza y Él te da la sabiduría para ser de bendición, para ser una ayuda idónea, un complemento perfecto para tu hogar. Y dice más: la mala como carcoma en sus huesos. Sin Cristo el matrimonio es un desastre. Si aún con Cristo necesitamos la ayuda y el consejo de la palabra, pero la palabra nos instruye en esa área. Nos instruye también, por ejemplo, en ser diligentes en nuestro trabajo. Mire el 11: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. La palabra te aconseja que te apartes de malas amistades, que no te lleves con inconversos, a no ser que sea para invitarlos a la iglesia, para evangelizarlos, pero no para vivir como ellos, ni aprender de sus andanzas. Lo mismo lo dice en el 24: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ser diligente en tu trabajo. Todo esto es el consejo de la palabra que los justos reciben. ¿En qué otras áreas nos aconseja el Señor? Bueno, en el manejo de la cólera, por ejemplo. Mire el 16: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Dejar pasar los insultos, tener ese dominio propio, no ser explosivo, no ser iracundo. Todo ese es el consejo que nos da la palabra de Dios. Huir de la mentira y del engaño. Mire el 20: engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan bien. El 22 habla de lo mismo, ¿verdad? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El mensaje de hoy es sencillo: porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús, hoy recibimos diariamente su consejo. Toma un tiempo cada mañana para recibir el consejo de Dios. Deja que Él te guíe por sendas de justicia. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando usted hace esto, cierra la Biblia y es autosuficiente, está siendo sabio en su propia opinión, y es cuando comienzan los problemas. El último consejo que nos da la palabra: sirva al Señor discipulando a los demás. Mira el 26: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Tienes que unirte a una iglesia. Tienes que asistir a una congregación. Ese es el consejo de la palabra, para que seas no solo alimentado, sino tú puedas servir a tu prójimo con los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti. El que oye consejo llega a viejo.